Ricardo Wagner es el apostador y líder principal del Centro Apostólico de Teutonia y de la Red Apostólica Cristiana. Se dedica a la formación y la adoración de los 5 ministerios y a la capacitación de líderes para el reino de Dios. Es empresario y conferencista, autor de 3 libros y se desempeñó como secretario de Planificación y Movilidad Urbana de Teutonia. También fue designado como presidente estatal del movimiento conservador dentro del Partido Trabalhista Brasileño, PTB. Quiero presentarles a Ricardo Wagner. Ricardo es nuestro coordinador para Brasil. Welcome, Ricardo Wagner. He is our coordinator for Brazil. Y va a ayudarnos a tener un panorama. And he's going to help us have a point of view, a larger point of view. De pasos prácticos para llevar a nuestros países. Of practical steps to take to our countries. Y entender dónde estamos. And understand where we're at. Políticamente y espiritualmente. Politically and spiritually. Queríamos cerrar con él. We wanted to close with him. Porque lo que él tiene para darnos, because what he has to give, es la experiencia real, is true experience, con una combinación de espiritualidad. With a combination of the spiritual. Gracias, Ricardo. Thank you, Ricardo. Gracias. Gracias. Wow, buenos días. Good morning. Y es un honor para mí. Inicié la conferencia, ahora estoy terminando. It was an honor for me to start the meeting and now I'm ending it. Quiero apenas gastar algunos minutos con ustedes. I just want to spend a few moments with you. Para hablar muchas cosas sobre este asunto. To be able to speak on several things for this. Pero una de las cosas más importantes para mí, one of the things that's most important to me, y oyendo las personas que hicieron diferencia en el mundo, and hearing the people that have made a difference in this world, é que ellos conheciam, eram conhecedores del tiempo. That we would know the times. Y es sobre este tema que quiero hablar. It's on this topic that I want to speak on. David. No, para inglés. Al inglés, sí. I do my best. Yeah, thank you. Cuando David hizo su ejército, when David built his army, él convocó los hijos de Isaacar, he called the children of Issachar, porque eran entendidos en los tiempos, because they understood the times, y así sabían o qué hacer, and knew what to do. Entonces, cuando conocemos los tiempos, when we know the times of God, sabemos lo que hacer, we know what to do, y entonces somos vencedores. and we can defeat and be victorious. Un filósofo alemán, A philosopher from Germany, Hegel, dio un nombre para estas cosas, para el tiempo. Gave a name to these things of Zeitgeist. Zeitgeist, el espíritu del tiempo. Zeitgeist is the spirit of time. Zeit en alemán, Zeit in German es tiempo. is time. Y Geist, el espíritu. And Geist is ghost or spirit. ¿Y qué es el espíritu del tiempo? And what does the spirit of time Es do? el conjunto de ideas, de creencias Is those ideas and beliefs que define una época. that define a time. Entonces, es como la mayoría de las personas And so most of the people entienden las cosas en este tiempo. understand things in these times. Acá nos vemos en ese libro de Jane Edwards. We can see in this book written by Jean Edward, Él habló
a lo largo de su historia, la iglesia siempre ha tenido dos opciones: acompañar el tiempo o afrontarlos. Throughout history, church has had two choices: to join to the times or to face them. Nos vemos esto en todos los lugares. And we can see this in every house. Ahora fue hablado que muchas veces la iglesia acompañó el tiempo. I have spoken that many times church has settled with times being, Pero muchas veces en la historia, but many times throughout history, la iglesia confrontó el tiempo, the church faced their times, el espíritu del tiempo. the spirit of time, Zeitgeist. zeitgeist. Este padre de Polonia, This priest from Poland, ele dice así: cristiano debe ser una señal de contradicción en el mundo. a Christian must be a sign of contradiction with the world. O sea, los cristianos Therefore, Christians siempre son un señal de contradicción al espíritu del tiempo. are always a signal of contradiction to the spirit of their time. Eles confrontam el espíritu del tiempo. They face the spirit of their time. E eu vou rapidamente explanar isso agora, o que aconteceu em los tiempos. I'm going to explain quickly what has happened recently. Quando havia a divinização del emperador, Across history, when the emperor of Rome was la iglesia confrontou todo isto the primitive church faced this e disse que Jesus era el Senhor, ela era único Deus. and claimed that Jesus Christ was the only Lord. Acá vemos isso acontecer quando Diocleciano, We can see this happen when Diocleciano, imperador muito forte, a very strong emperor, acá em este lugar, in this place, provavelmente foi o lugar do mundo que mais cristianos morreram. probably the place where more Christians died. Quando eu estava cá, When I was there, me hablaram it was told de que Diocleciano dizia, hablaba and Diocleciano said que él era el hijo de Dios. that he was the Son of God. Pero los cristianos hablaban But Christians spoke against que that, Cristo era el hijo de Dios. that Jesus Christ was the Son of Por God. esto, Therefore, los cristianos morrieron tanto. Esta era la ciudad de Diocleciano. Christians died there. Pero ahí la iglesia enfrentó el espíritu del tiempo. But we can see how church faced the spirit of time. Seguimos. El segundo ejemplo Second example fue cuando hubo el racionamiento, el humanismo había tomado cuenta del mundo. was during the Renaissance when humanism took over the world. En esta pintura que está en el Vaticano, We can see in this painting from the Vatican, acá está la figura de Platón there is Plato y acá su discípulo and his disciple, Aristóteles. Aristotle. Platón hablaba de las cosas espirituales del otro mundo. Plato talked about the things of the spirit, the ideas. Influenció el principal, vamos a decir así, el principal teólogo de la historia, Agustín. That influenced the main theologian of En the toda la Edad Media during all the Middle Age, fue influenciada por Agustín was influenced by this theologian Augustine, y que fue influenciada por Platón. was himself influenced by Plato. Pero cuando llegó el año 1200 y poco, But in the year 1200, entonces llegó otro teólogo, another theologian came, que fue tal vez el segundo que más influenció la iglesia, la teología en el mundo, perhaps the second most influential in history, que fue Tomás de Aquino. Thomas de Aquino. Este Tomás de Aquino Thomas fue influenciado por qué? Por Aristóteles. was influenced by Aristotle. Y ahí empezó la idea del humanismo en el mundo. The idea of humanism was born El there. humanismo empezó en la iglesia, Humanism began in the church con un teólogo with a theologian, influenciado por un filósofo griego. influenced by a Greek philosopher. Entonces, esto entró en la iglesia This went into the church y fue a todo mundo
and went Y across the ahí world, surgió el renacentismo. and Renaissance emerged. Influenció tanto It was so influential todo in y everything hicieron las indulgencias. that they invented Que ahora el hombre podía hacer todo por sí mismo. indulgences that man could do everything by himself. Ahí está Tomás de Aquino, That Él that's fue why el hombre que creyó que empezó con toda la historia del humanismo, acá también, porque pensaba, Tomás de Aquino pensaba Thomas the Aquino thought que el hombre había caído, that man had fallen, pero la mente but his mind no había caído, hadn't fallen, solo la voluntad. only his will. Entonces la mente, la sabiduría humana, And his mind and his wisdom estaba en pé de igualdad. Estaba en pé de igualdad como igual. was in equality, Con el intelecto estaba igual with the intellect, con la Biblia, con las enseñanzas de la Biblia. with the teachings of the Bible. Entonces había una comparación en las dos cosas, la capacidad y la sabiduría humana. So there was a comparison between his man's capacity and the Bible. Yes. Entonces, esto tomó contra del mundo. This took all over the world. Y ahora Now, surgió un hombre llamado Martín Lutero, a new man emerged, que Martin fue Lutero, contra este espíritu del tiempo. who fought against the spirit of his time Y habló sobre la fe. and, No es posible and talk about faith. llegar a Dios It's only possible to get to God y de la fe through faith y hacer las cosas and make things de la fe. of faith. Enfrentó Faith, el humanismo. humanism, Estaba andando juntos they work together, el humanismo fuerte strong humanism y la reforma and the reform, que estaba en contradicción which was in contradiction con el espíritu del tiempo humanista. with the spirit of his time, the humanism. La misma cosa aconteció The same thing happened en la época del iluminismo, iluminación, creen que es iluminación en español. during Ilustración. Ilustración. Entonces, como esto? Porque había Voltaire, because he looked at Voltaire, el filósofo Voltaire, yeah, estaba contra todas las cosas de la iglesia y del gobierno. he was against all the things of church and government. Quería libertad. He wanted freedom. Esto que causó el iluminismo en la Francia. This is what caused illumination in Fue France. contra todas las reglas. It went against all the rules. ¿Cuál fue la consecuencia del iluminismo? And what was the consequence? En la Notre Dame, en la iglesia que todos conocen, Then the church, everyone knows, allá fue colocada una nueva diosa, they placed a new goddess, a diosa de la razón. the goddess of reason. Y no solo en Notre Dame, Not only there, pero en todas las iglesias de la Francia. but almost in every church in France. Y ahora dejaron el Dios que nosotros adoramos And now instead of the God that we worship, para adorar la diosa de la razón. they worship the goddess of El reason. humanismo en su punto máximo. Humanism at its highest point. Y eso generó la Revolución Francesa, This led to French Revolution, que murieron 4,000 víctimas en la guillotina. where 40,000 people were put to death Terrible. in terrible fashion. 200,000 personas murieron en la Revolución Francesa. 200,000 people died. Pero había un liberalismo muy grande. There was a lot of liberalism. Esta era el espíritu del tiempo. It was the spirit of their El time. iluminismo Humanism. estaba siendo generado en la Francia. It was generated there in France. Entonces, Then Dios levantó God lifted un hombre a new man llamado John Wesley, named John que Wesley, fue exactamente al contrario de esto, todo lo que estaba aconteciendo. who went against all this that was Y de, happening. y de este hombre
John Wesley, This man, John Wesley, surgiu el movimento de santidade. from this emerged the moment. E a igreja, ainda hoje, se chama Holiness, porque surgiu em el tempo que o mundo It emerged during the time that the world estava imerso em liberalismo. lived in liberalism. Pouco mais adelante, A little surgiu further, entonces el existencialismo. emerged existentialism. El existencialismo habla sobre viver en los sentimientos, en las prácticas. It speaks about living life in experiences. Y esto hizo que solo es real o que podemos practicar y sentir. And this made people think that the only thing that is real is that we can feel and live. Esto que entró en nuestras escuelas, This is what entered in our schools. quitó todas las disciplinas que no eran ciencia. Is that all disciplines that were in science, Este hombre, John Dewey, this man John Dewey, que hizo todo, el padre de la pedagogía moderna. the father of modern pedagogy, Quitó de las escuelas but in all schools, todo lo que no era experimental. all that wasn't experiential, Las cosas de carácter, the things of de character, religión, religion, de nacionalismo. Quitó rationalism, todo esto, he took that away todo esto. ¿Por qué? No Why? podrían ser probadas, because they couldn't be proven experimentadas. with experiments. Y ahora, Now, cuando estaba todas las cosas en la experiencia humana, when all things were focused on human experience, Dios levantó un hombre, God uplifted another man, no solo a él, pero muchos. not only him, but many others. Pero ahí empezó ahora el movimiento, But there started the movement, una grande reforma en la iglesia, a new reform in the church, el movimiento pentecostal, the Pentecostal movement. que estaba al contrario de todo esto. We faced all that was happening. ¿Por qué? Why? Las experiencias hablaban apenas en los 5 sentidos, Because experiences talk to the senses, que no había nada trascendente, sobrenatural. that the supernatural Y didn't. ahora Now, el sobrenatural the supernatural creció grew a través del pentecostalismo. through Pentecostalism. Enfrentó el espíritu del mundo. It faced the spirit of the time. Perciben que en toda la historia, Despite that throughout all history, todas las reformas que hubo we can see that all the reforms fueron contra el espíritu del tiempo. were against the spirit of their time. Personas, hombres, These were people, men, que fueron inspirados por Dios who were inspired by God y que no tuvieron miedo and who weren't de afraid enfrentar el tiempo, to face their time. cambiaron el mundo. They changed the world. Hoy Today, estamos viviendo esta realidad we're living this reality. del progresismo, del postmodernismo, Progressism or postmodernism, que es diferente de desarrollo, which is different from desarrollo. development. Progresismo es el concepto de evolucionismo. Progressism is the concept of evolutionism. Ahora voy a pasar para frente, porque esto aquí es desde el espíritu del tiempo que estamos viviendo. This is the spirit of the time that we're living now. Dios está hoy llamando hombres And God is calling now men and women que sean reformadores. who are reformers, Y los reformadores and these reformers tienen coraje must have courage para confrontar to face el espíritu del tiempo. the spirit of their Es time. por eso que estamos acá. And this is why we are here. Completamente contrario We are totally against a aquello que el espíritu del tiempo está hablando. that the spirit of our time is talking. El progresismo, postmodernismo, Progressism and postmodernism habla mucho fuerte del dualismo. talk about dualism. El hombre que más influenció tal vez el mundo en los últimos 100 años, The most influential man in the last 200 years, Antonio Gramsci, Antonio Gramsci, que es el creador de la revolución cultural. which is the creator of Cultural Revolution, Ele habló así:
we talk like this. Necesitamos We need colocar en la iglesia to place in the church el pensamiento dualista. dualist thinking. Y eso precisa ser introducido en la iglesia. This must be brought to the church. Y durante todo el século XX, durante el tiempo del século XX, siglo XX, And during the 20th century, fue eso que aconteció. this is what happened. El dualismo Dualism entró en la iglesia entered to the church, y nos oímos aquí todo lo que está aconteciendo. and we can see all that is happening. La iglesia está fuera The church is outside del mercado, of the market. no influencia el mercado. It doesn't influence the market. Y es culpa And this is blamed. del dualismo This is because of dualism, dentro de la iglesia. which is inside La iglesia the church. siguió la idea de Gramsci. The idea of Gramsci. Gramsci, Gramsci el comunista número uno, is communist number one, influenció la iglesia is who influenced the church del século XX. of the 20th century. Pero hoy, But today, en esta reforma que estamos, in this reform that we're living, necesitamos tener el pensamiento holista. we need holistic thinking Saber que nosotros, to know that en la nuestra cosmovisión, in our cosmovision, podemos influenciar we can influence todas las áreas de la sociedad. every sector of society. No hay dos mundos, There are not two worlds, un mundo espiritual y un mundo material. spiritual world. Hay dos dimensiones There are two dimensions en un mundo in one world. que nós vivimos. This is what we live. Un mundo solo, Only one world dos dimensões. with two dimensions. Segunda cosa, Second thing, ellos dicen que no hay nada além del hombre y sus sentimientos. that there is nothing else than the man and his feelings. Esta es la palabra inmanente que está siendo muy hablada. This is what the word immanent, O que nos sentimos con los cinco sentidos. because we feel with our five senses. Entonces, para confrontar esto, The face of this, precisamos, we're precise. necesitamos We need vivir una vida trascendente a transcending life en el sobrenatural. in the supernatural. Esto precisa ser parte This must be part de nuestras vidas. of our lives. ¿Por qué? Why? Porque esta es la forma de confrontar el espíritu de Dios. Because this is the way that we can face the spirit of our time. El progresismo habla del hedonismo, We also have hedonism, placer, felicidad. happiness. Ese es el espíritu de la Grecia. This is Greek spirit. Entonces, para nosotros, And for us para confrontar este to espíritu, face this spirit, necesitamos vivir una vida de servicios, to live a life of service, una vida de abnegación. to deny ourselves. El progresismo dice que necesitamos olhar para nosotros y vivir nuestra vida. Sí, el egocentrismo Selfishness, es olhar para sí mismo. self-centeredness, to live to Necesitamos, myself. necesitamos crear relaciones And we need to create relationships, muito fuertes. very strong ones. Es por eso que estamos acá. This is why we are here. El progresismo es relativista y todo. Progressivism is relativist in Necesitamos ser ortodoxos y cristocéntricos. we need to be orthodox and Christ-centered. Cuando Michelle habló aquí ahora, And so, necesitamos volver a la palabra. we need to, Wow, es lindo que necesitamos, este es el tiempo. yeah, we need it. This is the time. Los progresistas hablan de comunitarismo. Progressists, Quitan la individualidad de las personas. it takes individually Necesitamos people. generar individualidad, no individualismo, We need individuality, not individualism, y desarrollar las personas en toda su capacidad. and to develop each one in all his capacity. El progresismo todo es para alcanzar el poder, In progressism, always in order to reach power. pero para nosotros, But for ourselves, todo lo que hacemos all what we do por un propósito. is about purpose. Esta es la visión para nosotros vivimos. This is the vision Hoy, today.
en esta grande revolución, this great revolution, en esta grande reforma this great reform que está aconteciendo en la iglesia that hoy, is happening in the y church, que está aconteciendo en el mundo. and it is happening in the world. Necesitamos We need viver de este lado to live in this side y pagar este precio. and to pay for this price. Esta es la nuestra visión. This is our vision. Necesitamos salir de acá We need to live out con este the place pensamiento. with this thinking. Mucho obrigado. Thank you very much. Gracias. ¿Estamos todos?